Eh, el cambio climático es uno de los problemas ambientales que más preocupan a la humanidad y es un buen ejemplo para hablar de los distintos problemas que están, de los distintos aspectos que están vinculados con la problemática ambiental. Nos permite ver con claridad, por ejemplo, lo que tiene que ver con los aspectos sociales, con las conductas individuales, familiares, lo que tiene que ver con la forma de funcionamiento económico de la sociedad, con la política, con las relaciones internacionales, de qué manera el cambio climático es un problema global que afecta a todas las naciones y que para enfrentarlo hay que hacerlo de manera global, o sea, es una cuestión también de política internacional y desde luego un tema en el que la ciencia tiene una participación prominente. Quiero aprovechar esta oportunidad pues para hablar de estos aspectos, incluso digamos para insertarme en esta problemática planteada inicialmente por Fernando Tudela y presentada en toda su dimensión en cuanto a su relación con el sistema de la vida en general, porque vi, digamos, escuché la presentación del doctor Sarucán que habla del sistema de la vida en su aspecto amplio, complejo, que incluye también la vida social. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿existe el cambio climático? Si existe el cambio climático, ¿es posible enfrentarlo, resolver los problemas que plantea, anticipar sus consecuencias? ¿Y es posible anticipar soluciones? Podemos decir, claro que existe el cambio climático. Parece trivial preguntarlo, pero también no es trivial preguntarlo. Claro que existe. Pues digo, en la primera lámina que presentó Fernando Tudela, pues ahí se ve la Tierra desde hace muchos años en el periodo de las glaciaciones y se ve pues un clima que se supone frío por toda la masa de hielo, casi tan frío como el que está aquí provocándonos este aire acondicionado. Pero también no es trivial preguntarlo, repito, claro que existe, es parte de la naturaleza. El problema no es preguntarse si existe, porque es obvio que existe. El clima del planeta cambia constantemente, está en constante transformación. La historia del planeta es la historia de los cambios del clima. Había una época, bueno, antes había una época en la que el planeta hervía, en otra hubo las glaciaciones mencionadas, ahora estamos en un periodo de calentamiento. Por tanto, no se trata de reafirmar la obviedad, se trata más bien de aclarar, decidir si estos cambios de periodos largos, por ejemplo, de los últimos 300 años, para hacer algún corte temporal, tiene que ver con las actividades humanas, con la revolución industrial, con el uso de los combustibles fósiles, si esto es lo que ha colmado el planeta de carbono. Eso es lo que está de por medio y eso es lo que la ciencia del cambio climático ha estado argumentando, investigando, mostrando hallazgos. Y la mayor parte de los hallazgos nos permiten decir no solamente que el cambio climático existe, sino que el periodo actual de calentamiento del planeta pues tiene que ver con la intensificación del uso de combustibles fósiles para dar energía a las actividades productivas de consumo de la vida moderna. No solamente eso, sino también que sorprendentemente, como algo inédito, los científicos del clima han salido a la escena pública a sostener, a defender, a reafirmar, pues se dice con un altísimo grado de certeza, arriba del 95% de que este periodo actual del calentamiento del planeta es causado por la acción humana y está provocando daños ya y alteraciones en la vida planetaria. No conozco ninguna otra área del saber que tenga que salir a la escena pública a afirmar de esa manera, con esa contundencia, casi cercana a la certidumbre que brindaría el escrutinio divino del mundo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la ciencia climática está metida en la política. O sea, si no estuviera de por medio,
en todos los aspectos de la vida social, por supuesto, que está metida la política. En todos los aspectos que tienen que ver, digamos, incluso con los aspectos científicos, pero en la ciencia del cambio climático, esto parece mucho más fuerte, como una necesidad mayor de la ciencia climática de salir al mundo a mostrar, a afirmar un 95-99% de certeza científica que existe el cambio climático y que ese cambio climático es provocado por la actividad humana, particularmente, digamos, a partir de la revolución industrial. ¿Por qué esa necesidad? Esa necesidad, repito, tiene que ver con la política, tiene que ver, digamos, con que los hallazgos de la ciencia climática tocan a la política, tocan intereses, tocan la política en sus distintos aspectos, en sus distintas manifestaciones, y si no estuviera la política tan metida, si no estuviera tan ligados los hallazgos del conocimiento científico con intereses económicos y políticos, con bloques económicos, con grupos de poder, con una cosa que el doctor Sarucán mencionó, digamos, con la economía. Si no estuviera tan vinculado, tal vez los científicos del área de la ciencia del clima no tendrían la necesidad de salir a la escena pública a afirmar con tanta vehemencia la certeza de sus hallazgos. Y por eso quiero hablar de los aspectos políticos del cambio climático. La política internacional está forzando constantemente a la ciencia climática para que dé certidumbre, para que presente verdades absolutas, para que diga que las decisiones de política, o para insinuar o para proponer que las decisiones de política internacional se toman con sustento científico, sobre certidumbre. Es decir, transmitir la idea de que no solo se tiene conocimiento del problema, de sus causas y consecuencias, sino también de sus soluciones. Es una necesidad de toda política, de toda acción gubernamental, es una necesidad de la gobernabilidad, es una necesidad de la gobernanza. Es decir, la política pública tiene necesidad de mostrar a la sociedad, a los gobernados, a los ciudadanos, que conoce los problemas, que entiende los problemas, que tiene claridad sobre los problemas, sobre sus causas, sobre sus consecuencias, y que además tiene la capacidad para resolverlo. Esa es una manera de gobernar, es decir, transmitir certidumbre, transmitir tranquilidad, calma, no hay problema, o sea, tenemos todo bajo control. Esa es una necesidad de la política, y por eso le exige a la ciencia climática y a cualquier ciencia certidumbres. Es decir, muestren certidumbre, 99% de certeza que la ciencia climática, sus hallazgos, es decir, están en lo correcto. Eso es un efecto de la política, eso no es un efecto de la ciencia. Bueno. Y esto ocurre así, repito, porque la política pública es una práctica que no tiene tanto como función resolver problemas, sino administrar los conflictos políticos que se derivan de los problemas. Y está muy urgida de mostrar a la gente como elemento de gobernabilidad esto que acabo de decir, que sabe cuál es el problema, que sobre todo conoce las soluciones. Es una necesidad, pues, que la política pública le transfiere a la ciencia y que quiere que la ciencia se lo resuelva y pide, presiona, exige que los científicos salgan a hablar, a demostrar, a decir que tienen la certeza. Ese es el primer punto. El segundo punto es cómo se dan entonces las negociaciones de política pública internacional para resolver el problema del cambio climático. Existen intentos de acuerdo, existió el protocolo de Kioto. Ese acuerdo internacional se elaboró para que los países se comprometieran a reducir los gases de efecto invernadero para evitar la catástrofe del calentamiento del planeta. Muchos países lo firmaron. Esto es una cosa muy sintomática, esto que voy a decir, es una cosa que me parece muy importante. Muchos países firmaron el protocolo de Kioto, otros países no lo firmaron. Estados Unidos, por ejemplo, no lo firmó. Mucha gente condena a Estados Unidos porque no lo firmó. Eso lo tenemos que pensar. Estados Unidos no lo firmó, México sí lo firmó. Hay que ver cuál es el significado real, la consecuencia real de firmarlo o no firmarlo, de no haberlo firmado o de haberlo firmado. Bajo el protocolo de Kioto,
los países no desarrollados no estaban obligados a reducir emisiones. El protocolo no los obligaba. A los países desarrollados los obligaba. Claro que es una obligación relativa porque no existe ningún organismo internacional encargado de vigilar, certificar, sancionar a los que no cumplen. Pero Estados Unidos no lo firmó y México sí lo firmó. Estados Unidos, por ejemplo, en términos de calidad del aire, tiene menos problemas de contaminación del aire de los que tiene la Ciudad de México, por ejemplo. Pero México sí firmó el protocolo y Estados Unidos no. Muchas ciudades de la costa este de Estados Unidos o de la costa oeste poseen una calidad del aire que difícilmente se puede encontrar en una ciudad mexicana. México firma muchos acuerdos. México en algunos ámbitos de lo ambiental posee leyes y normas de primer mundo. El problema es que no se cumplen. El protocolo de Kioto no le pedía a México más que un inventario de emisiones y reportes anuales de cómo está la situación de estas emisiones. Eso es lo único que pedía. Por lo tanto, firmarlo pues, implica para México cosas no muy difíciles de cumplir. Los países desarrollados le piden a los países no desarrollados que asuman compromisos reales y que se comprometan a reducir emisiones. Los países no desarrollados responden: ustedes lograron el desarrollo que tienen contaminando al planeta. Nosotros tenemos derecho a desarrollarnos, aunque sea contaminando el planeta. Esa es la moral esgrimida, una ética que implica destruir al planeta. En este momento el mundo está sin ningún acuerdo. El protocolo de Kioto terminó en el 2012. Siguen las negociaciones, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. El próximo año, el 2015, en París, están todas las esperanzas de llegar a un acuerdo significativo, donde los países desarrollados y no desarrollados adquieran supuestamente verdaderos compromisos. Ya se esperaba también en el 2009 en Copenhague, había mucha esperanza, fue un fracaso tremendo. Pero lo cierto es que entre 2012 y 2020, cuando entren en vigor los acuerdos de París, son 8 años en donde no hay ninguna vigilancia. Del 2012 al 2020 no hay vigilancia, no hay ningún acuerdo y los países pueden contaminar como quieran. Y ese es el peor escenario para el planeta. Y de hecho está ocurriendo. Japón se retiró del protocolo o de cualquier acuerdo en este momento. Por lo ocurrido en Fukushima, Canadá se retiró, Australia se retiró, Rusia se compromete parcialmente, China, que es el principal emisor de gases de efecto invernadero, no quiere firmar ningún acuerdo vinculante y mucho menos quiere ser sometido a inspecciones internacionales para ver si cumple con la reducción. China es el primer productor absoluto de gases de efecto invernadero, más del 30%, pero China dice lo siguiente: pues parece que somos los principales contaminadores, pero si nosotros hacemos el cálculo per cápita, pues quedamos en mejor situación que Estados Unidos, que el Reino Unido, que la Unión Europea. Esta es parte del panorama, pero quiero hacerlo un poquito más complejo. El principal fracaso de las negociaciones climáticas que ocurrió en Copenhague en el 2009. La cumbre de Copenhague despertó muchas expectativas, pareciera que se iban a lograr grandes acuerdos, que los países iban a comprometerse. Copenhague fue un completo fracaso. Los principales protagonistas, el presidente Obama, los representantes de China, llegaron a Copenhague alardeando de grandes compromisos, pero ninguno de ellos estaba autorizado. El presidente Obama llegó diciendo: ofrezco 17%. Pero resulta que el presidente Obama pues estaba hablando demasiado, porque el presidente de Estados Unidos no tiene autoridad para tomar decisiones en materia internacional. La autoridad la tiene el Senado. Cualquier cosa que dijera el presidente era irrelevante. Y el Senado está en contra de cualquier acuerdo internacional sobre cambio climático y medio ambiente que afecte su economía y su competitividad. Estados Unidos, en voz del presidente Bush, lo dijo: Estados Unidos no negocia el modo de vida americano, háganle como quieran. Pero también los representantes de China llegaron con las manos vacías, sin nada que ofrecer, aunque ambas partes argumentaban que tenían grandes ofrecimientos. No hubo ningún acuerdo. ¿Por qué? No hubo ningún acuerdo. Y aquí es, digamos, en donde justamente entra el punto clave de esto que
que el doctor Sarucán mencionó, digamos, esta necesidad de hacer intervenir a la economía, de hacer intervenir a la política. ¿Por qué no hubo acuerdo? Dos fenómenos manifiestan el desacuerdo. Uno, ninguno de los países que son potencias económicas y que están en una abierta lucha, además de por consumir los recursos del planeta, los cuales para las corporaciones únicamente son materia prima, materia muerta, insumos para la producción, ninguno, digamos, estaba dispuesto a ceder en decisiones que afectaran sacrificar sus mercados. Si llegan a acuerdos para reducir emisiones, significa que el precio de sus productos aumenta, significa que sus productos dejan de ser competitivos. Por tanto, el Senado de Estados Unidos dice: no vamos a poner en riesgo nuestra competitividad en el comercio internacional. Lo mismo hace China, India, Brasil y la Unión Europea. La competencia en los mercados es primero y el medio ambiente pasa a segundo plano. Es parte de un discurso decorativo de los países modernos decir que se preocupan por el medio ambiente, pero no es una cosa esencial en sus negociaciones comerciales e internacionales. Y los países no desarrollados son parte de la misma historia, porque lo que ocurre es que nosotros tendemos a dividir el mundo entre buenos y malos, o cuando contamos los chistes, nosotros como mexicanos, si contamos chistes sobre los americanos o los rusos, quienes sean, nosotros aparecemos como los buenos. Entonces, cuando pensamos las relaciones internacionales y las dividimos entre buenos y malos, nos colocamos entre los buenos, digo, el mundo no desarrollado. Porque los representantes gubernamentales de los países no desarrollados tienen un argumento muy simpático cuando se presentan en el escenario internacional en estas negociaciones. Dicen: nosotros queremos darle bienestar a nuestra gente, y para darle bienestar tenemos que crecer económicamente, aunque contaminemos. Todo el mundo sabe que muchos de los gobiernos de los países no desarrollados, los más autoritarios sobre todo, lo último que les importa es el bienestar de su población, pero ese es el argumento. Tenemos que, como si al interior de los países se viviera en una armonía, en lo que todos fueran iguales, sin diferenciaciones sociales, económicas, políticas. Estos son algunos de los problemas que tienen que ver con la política internacional del cambio climático. Voy a terminar mencionando esta parte y voy a mencionar algo sobre Tabasco, sobre las inundaciones. Voy a terminar pues esta sección diciendo sobre la posible solución de los problemas ambientales de lo que se discute. Porque esto que les he presentado es como lo viven algunos protagonistas. Los países que generan la dinámica económica del mundo, que tienen el problema del cambio climático, que es una dinámica económica en donde la economía se ha desprendido de su papel para satisfacer. Yo plantearía, digamos, retomando los señalamientos del doctor Sarucán, digamos, respecto a la economía, los economistas, centrándome en la economía, yo diría que el problema, digamos, con la economía es que se ha desprendido de su función para satisfacer necesidades humanas y se ha concentrado en la satisfacción de las necesidades de la propia economía, las necesidades de la productividad, de la rentabilidad, de la ganancia. Y es una economía que, igual que la ecología, que se sustenta en la deuda. Es decir, sin la deuda, la economía se para, se detiene, y se trata de que no se detenga. Y eso que nosotros lo vivimos a nivel individual con las tarjetas de crédito, eso es lo que ocurre a nivel de las naciones en su conjunto, vivir de prestado, para que no se detenga la economía. Esa es la economía de la deuda, pero también es la forma como funciona la ecología. Es una ecología de la deuda ecológica, es decir, nos estamos consumiendo el planeta por adelantado, o
como dijo Kofi Annan, estamos consumiendo el planeta como si el futuro no existiera. A la economía le importa le importa fabricar productos, no para satisfacer necesidades de los humanos, sino para satisfacer las necesidades de la economía, de la rentabilidad. Pero en este último punto quiero mencionar lo siguiente. En el campo de la ciencia climática, de los que producen el conocimiento, he escuchado a algunos especialistas, lo escuché incluso recientemente. Nosotros ya brindamos el conocimiento, ya brindamos los fundamentos científicos sobre lo que hay que tomar decisiones sobre eso, de política pública. Ya queda en manos de los gobiernos. Esa afirmación, digamos, es como, obliga a preguntarnos entonces, ¿por qué con tanto conocimiento acumulado? El doctor Sarucán dijo, ya hay un conocimiento acumulado para tomar decisiones, pero no se toman. Entonces tenemos que ver cuáles son justamente los obstáculos, los problemas que evitan que el conocimiento generado académico, en el mundo científico, no se traduzca en decisiones de política. Voy a pasar a una cosita para terminar un poco con esto. Tabasco, 2007, las inundaciones. ¿Fue el cambio climático? Digamos, siento que damos por sentado que fue el cambio climático. Esa imagen que presentó Fernando al final no me parece muy ilustrativa, porque es asumir, digamos, con la foto que fue el cambio climático. Y en realidad creo que debemos preguntarnos si fue el cambio climático o qué fue. Es muy difícil, es casi imposible, digamos, asociar un evento climatológico como las inundaciones de Tabasco en 2007 y demostrar que fue el cambio climático. Eso es casi imposible en el momento actual. El cambio climático es un problema serio que afecta a todas las naciones. Bueno, esto ya lo dije. A ver, déjenme pasar a esto. Las inundaciones de octubre y noviembre del 2007 superaron todo pronóstico. En la atribución de causas sobre el origen de las inundaciones pudiera más bien decirse que más que el cambio climático existen diversos factores que provocaron esta situación. Cada uno contribuyó de cierta manera en el desenlace final. No obstante, no todos ellos tuvieron el mismo peso. Por ejemplo, el factor ligado a la luna y las mareas, a lo que hizo alusión el señor Calderón, el presidente Calderón, no fue un hecho determinante aparentemente. Lo mismo puede decirse del cambio climático, tal vez. Otros factores actuaron como agravantes, como son los casos de los cambios del uso del suelo, en el estado, la deforestación, la actividad petrolera, la construcción de asentamientos humanos en áreas de alta vulnerabilidad, la urbanización en Tabasco en el periodo de los años 90 hasta el 2000, digamos, sobre cuerpos de agua, rellenando cauces, esta construcción de asentamientos humanos en áreas de alta vulnerabilidad, sobre tierras bajas, sobre los cauces de las aguas y desde luego la política, también un punto importante, la política de administración de las presas en el 2007. Se sabe que las presas tienen dos funciones principales, una controlar inundaciones y otra generar electricidad. No obstante, estas dos funciones se contraponen. Para que las presas puedan controlar las inundaciones provocadas en periodos de lluvias intensas, es necesario que estén vacías antes del inicio del periodo de lluvias. Por el contrario, para que las presas puedan generar electricidad, tienen que estar llenas, aun cuando sea en el periodo de lluvias. Un argumento que se ha manejado, a lo mejor es teoría conspiratoria, se ha manejado es que las presas no fueron vaciadas para no dejar de generar electricidad. Algunos académicos de la UNAM, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, avisaron por ahí de mayo, que era un año del niño, creo, o de la niña, no recuerdo, y que iba a haber lluvias tremendas, que había que vaciar las presas, y se sostiene de que no se vaciaron. ¿Tiene esa decisión de vaciar o no vaciar las presas algo que ver con el cambio climático?
Es una pregunta. Algunas de las causas principales están aún sujetas a revisión y los protagonistas locales y nacionales aún no se han puesto de acuerdo. Al respecto, y en el contexto de los argumentos aquí presentados, podría plantearse la siguiente pregunta. 1. ¿Fue estrictamente hablando la intensidad de las lluvias lo que provocó las inundaciones? 2. La inundación de Villahermosa se dio por fallas en el manejo del sistema de presas que regulan parte de los ríos de la región. 3. ¿Fue la causa principal el exceso de agua arrastrado por los ríos que no están controlados, los llamados ríos salvajes, los ríos de la sierra? 4. ¿Qué papel jugaron las obras de contención y prevención inconclusas? En el seminario Factores y Actores de la Inundación en Tabasco, que organizamos en el Colegio de México en el 2008, parecieron perfilarse dos interpretaciones. Ambas reconocen la intensidad de las lluvias, que fue algo verdaderamente insólito. La información disponible registra 3 periodos de intensa precipitación en octubre en la cuenca alta y media del Grijalba-Usumacinta. La primera del 10 al 11 de septiembre, asociado al Frente Frío número 2. La segunda del 22 al 24, vinculado al Frente Frío número 4. Y la tercera del 28 al 30, consecuencia del Frente 4 y de la tormenta tropical Noel. De acuerdo a una de las versiones, las presas que habrían sido vaciadas preventivamente antes del inicio de las lluvias funcionaron adecuadamente en el control de estos excesos de agua. Las aguas de la primera precipitación se liberaron en forma apropiada en Malpaso y Peñitas. La complicación vendría cuando, no habiéndose terminado de liberar las aguas de la segunda precipitación, se le encimó las de la tercera, llevando a la saturación de Peñitas, la cual, aunque nunca llegó al nivel máximo de acumulación de embalse, siempre superó los niveles de agua máximos de operación NAMO. Por lo tanto, según esta versión, las inundaciones fueron más bien provocadas por las corrientes sin control de los ríos de la sierra. Hay que domesticar a estos ríos, hay que ponerle presas. De acuerdo a esto, la CONAGUA y demás autoridades federales habrían hecho bien su trabajo. Otra interpretación, tal vez un poco más afín a estudios locales, reparten más equitativamente las causas entre los sistemas de los ríos, tanto el que está controlado por las presas como el no controlado. Pero además se menciona como factores de primer orden el asolve de los ríos y especialmente la no conclusión de las estructuras de contención en los sistemas de los ríos de la Sierra, Pichucalco, Mezcalapa, Samaria, Carrizal, Medellín. En apoyo de esta interpretación, existen gráficas de escurrimiento en las estaciones hidrométricas del río Samaria y Carrizal, las cuales detectan una subida abrupta en los niveles de las aguas a partir del 30 de octubre de 2007, que pudiera estar asociado con la apertura de las compuertas de Peñitas. Esto coincide con la gráfica de funcionamiento de Peñitas, que registra la liberación de una gran cantidad de agua, que en términos numéricos significó 172% por arriba del escurrimiento programado. En conclusión, se puede decir que aun cuando la inundación se hubiera dado por el rebase de los niveles críticos de los ríos de la sierra, cosa que ya había ocurrido desde el 15 de octubre, la magnitud y extensión territorial que adquirió la inundación en Villahermosa y el resto del estado tiene que ver con las aguas liberadas en Peñita, las cuales al menos vendrían a representar, siendo amigables, podríamos decir, vendrían a representar la gota que derramó el vaso. Bueno, ya la última parte. Ya voy a acabar, perdón. Finalmente, tendríamos que pensar en lo que ocurre actualmente en Tabasco, en términos de la gestión hídrica. Durante los últimos años, la Chontalpa, esto es muy importante. Esto es muy importante pensarlo. Esto es muy importante reflexionarlo, a ver si les hace sentido, a ver si a la gente de aquí que conoce estos temas tiene una idea sobre esto más clara. Durante los últimos años, la Chontalpa ha permanecido anegada, sujeta aparentemente a una inundación sistemática. Una versión que circula es que existe una política deliberada para evitar que Villahermosa se vuelva a inundar como en el 2007. Si las aguas de la presa Peñitas, en virtud de las obras del Macayo, se pueden administrar de tal manera que se puede desviar o al río Carrizal o al Samaria, se tiene entonces la capacidad para decidir, a lo mejor es teoría conspiratoria, se tiene entonces la capacidad para decidir qué región del estado se inunda y cuál se salva. En este contexto parecería que el sacrificado es la Chontalpa. Comparemos esto con lo que pasa en el Reino Unido y las inundaciones del sur de Inglaterra de principios de este año.
La política contra las inundaciones ha tenido un cambio radical en las últimas décadas en el Reino Unido. Los ríos dejaron de dragarse deliberadamente. Se mencionan algunas razones para explicar esta decisión. Una es el alto costo del dragado, que tiene que ser constante. Otra que tiene que ver con las protestas de los grupos ambientalistas que cuestionaban los dragados por provocar daños ecológicos. No obstante la importancia que pudieran tener estos factores en la decisión de no dragar en el Reino Unido los ríos, la razón fundamental tiene que ver más bien con la puesta en práctica de una estrategia en la cual se decidió proteger a las ciudades a costa del campo en el Reino Unido. Los expertos que apoyaron esta decisión de política argumentaron y siguen argumentando que el dragado de los ríos aumenta la velocidad de las corrientes y de lo que se trata es de reducirla, reteniendo las aguas en las zonas rurales menos pobladas y proteger así a las ciudades. El agua fue retenida río arriba en las zonas del campo menos pobladas, desde Maidenhead a Shepperton, en lugar de ser aventadas a ciudades como Hampton, Chiswick, Barnes, Londres. Londres era el objetivo principal, había que proteger Londres. Lo cierto es que a pesar de los estragos causados y de los daños materiales, las vidas perdidas han sido pocas, las personas rescatadas o reubicadas no demasiadas, y muchas viviendas urbanas que en otras circunstancias hubieran sido afectadas han permanecido a salvo. La estrategia puesta en marcha hace algunos años consiste en privilegiar la recuperación de los suelos, la restauración de los pantanos, la reforestación con árboles de hojas caducas, la construcción de canales y retenedores de agua. Parece haber dado resultado si se acepta o justifica política y moralmente su objetivo, que era salvar a las ciudades de las inundaciones. Si lo que se comenta extraoficialmente es correcto, en Tabasco la política parecería partir de este principio. Se trataría de evitar que Villahermosa se inunde como en el 2007, a cambio de esto, a la Chontalpa y otras zonas del estado se les mantiene permanentemente anegada. Así de fría parecen ser las decisiones de política pública. Muchas gracias.